Buen día compañeros, mi nombre es Marlon Gómez. Hoy vengo a comentarles, a hablarles sobre el efecto Quantum y la polaridad de los enlaces y la electronegatividad. Esto igual lo voy a hacer de forma resumida para no alargar mucho el tema. Empezamos con el efecto Quantum. El efecto Quantum, ¿qué es el efecto Quantum? El efecto Quantum consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. Básicamente consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón, ¿sí? Después de un choque con un electrón. En el efecto Quantum, la longitud de onda depende del ángulo de dispersión. También podemos ver que el efecto Quantum constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. En el efecto Quantum, el fotón tiene un momento lineal. Como nosotros veíamos en el efecto fotoeléctrico, el fotón no tenía un momento lineal, su momento lineal era cero. Para este caso, en el efecto Quantum, el fotón sí va a tener un momento lineal. El efecto Quantum también puede ocurrir de manera inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser un aumento de longitud, sino va a disminuir la longitud de onda del fotón después del choque. Sí, eso también puede ocurrir. Características del efecto Quantum. Primero, se presenta un choque elástico. Sí, ahorita con una imagen les voy a explicar más detalladamente qué significa esto. En el efecto Quantum se va a conservar el momento lineal y se va a conservar la energía cinética del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que antes y después del choque va a existir el mismo momento lineal y la misma energía cinética del sistema. También tenemos la característica de que no va a haber un intercambio de masa ni una deformidad entre los cuerpos. ¿Sí? Solamente va a haber un choque, van a salir a direcciones diferentes después del choque, pero no van a compartir masa ni van a sufrir alguna deformación. Después del choque, el electrón adquiere un momento lineal. Su momento lineal antes del choque va a ser cero, pero como después del choque va a ocurrir un desplazamiento, en ese momento va a tener un momento lineal. Las fórmulas para el efecto Quantum. Tenemos la energía del fotón incidente, que va a ser igual a E a H por B. El momento del fotón incidente, que va a ser igual a hb sobre la velocidad de la luz. La energía del electrón cuando está inmóvil, va a ser igual a la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. El momento lineal del electrón inmóvil va a ser igual a cero. ¿Sí? Tengamos esto presente, por favor. Y la fórmula como tal del efecto Quantum, que es la variación de la longitud de onda de los fotones dispersados. En este caso va a ser delta de lambda, así lo vamos a llamar, y eso va a ser igual a la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz. Todo esto multiplicado por 1 menos coseno de teta, donde teta es el ángulo entre los fotones incidentes y dispersados. Bueno, aquí ya podemos ver la imagen de un ejemplo. Tenemos el fotón incidente, el fotón dispersado, que es después del choque. Tenemos el electrón inmóvil y el electrón después del choque. ¿Sí?
como les decía en la anterior diapositiva, cuando el fotón impacta con el electrón que está inmóvil, se produce un choque elástico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Un choque elástico es una colisión entre dos o más cuerpos en la que estos no sufren deformaciones permanentes el, durante el impacto. ¿Sí? Igualmente, en un choque elástico se va a conservar tanto el momento lineal como la energía cinética del sistema. ¿Sí? Y en ningún momento va a haber intercambio de masa entre los cuerpos ni deformaciones. Eso significa un choque elástico. Bueno, vemos acá la longitud de onda. Aquí vemos en el fotón dispersado una longitud de onda mayor. Tenemos la energía del fotón antes del choque, momento lineal antes del choque, la energía del electrón antes del choque y el momento lineal del electrón antes del choque, que va a ser cero porque está inmóvil. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la energía después del choque del fotón con el electrón y el momento lineal después del choque. Igualmente con el electrón, ¿sí? Inicialmente no tenía el momento lineal, era cero. Después del choque va a adquirir un momento lineal, ¿sí? Y vamos a tener la energía del electrón después del choque, que va a ser con esta fórmula, ¿sí? Entonces, básicamente de eso se trata el efecto Compton, ¿sí? Del aumento de la longitud de onda después del choque de un fotón con un electrón inmóvil. Entonces, pues resumiendo, eso es lo que significa el efecto Compton. Bueno, ahora les voy a hablar de la polaridad, de los enlaces y la electronegatividad. Bueno, vamos a ver primero la polaridad. La polaridad de los enlaces se produce cuando hay una separación de cargas en una molécula, ¿sí? La polaridad también va a existir en las moléculas apolares. Recordemos que una molécula apolar es cuando es la unión entre dos átomos que poseen la misma electronegatividad, ¿sí? Eso es una molécula apolar. Entonces, los electrones del enlace son iguales, entonces se va a producir una anulación de dichas fuerzas, por lo tanto se va a formar una molécula apolar. Los electrones se desplazan hacia el átomo con mayor electronegatividad. Cuando tenemos una molécula, el átomo que tenga una mayor electronegatividad es el que va a ganar los electrones. Los electrones tienden a ir a donde esté el átomo con mayor electronegatividad. Bueno, en la polaridad tenemos que a mayor diferencia de electronegatividad, el enlace se hace más polar, ¿sí? Bueno, la electronegatividad, ¿qué es? Es la capacidad de un átomo para atraer electrones, ¿sí? Eso quiere decir que si un átomo tiene una mayor electronegatividad, va a tener mucha mayor capacidad de atraer un electrón que de cederlos. Si tiene menor electronegatividad, tiende a ceder los electrones. Bueno, la electronegatividad se determina por la masa atómica y la distancia promedio de los electrones de valencia del átomo.
el elemento que tiene mayor electronegatividad en la tabla periódica es el flúor, ¿sí? Que tiene una electronegatividad de 4. ¿Sí? Este es el elemento con mayor electronegatividad. Y el francio, que es el elemento con menor electronegatividad, de 0.4. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre la polaridad y la electronegatividad? ¿Sí? Por medio de la electronegatividad eh, podemos decir qué tipo de enlace se va a formar, ¿sí? Entonces, según la diferencia de electronegatividad de los átomos de una molécula, se puede determinar qué tipo de enlace puede ser. Entonces tenemos tres tipos de enlace en este caso: enlace covalente apolar, enlace covalente polar y un enlace iónico. Entonces aquí es donde entra a jugar la electronegatividad con la polaridad, ¿sí? Entonces decimos que un enlace covalente es apolar, ¿sí? Cuando los átomos tienen la misma electronegatividad, o cuando la diferencia entre los dos átomos se da un valor entre 0,0, 0,0 y 0,4. ¿Sí? Si ocurre ese caso, decimos que es un enlace covalente apolar. El enlace covalente polar se produce cuando la diferencia de electronegatividad está entre un rango de 0,5 a 1.7. En ese caso tenemos un enlace covalente polar. Y el enlace iónico lo vamos a obtener cuando la diferencia de electronegatividad sea mayor a 1.8. ¿Sí? En ese caso va a ser un enlace iónico. Bueno, como podemos ver acá en la tabla periódica, nos dice que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, y aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, si nos guiamos por esto, podemos ver que, bueno, estos son los gases nobles, a la fila de los gases nobles. Entonces podemos ver que este elemento es el que está más lejano a la derecha y más arriba, ¿sí? Este va a ser el elemento con mayor electronegatividad, que es el flúor, el elemento con mayor electronegatividad. Y haciendo lo contrario, hacia la izquierda va a disminuir la electronegatividad y hacia abajo va a disminuir. ¿Sí? Podemos ver que este elemento, que es el más lejano, ¿sí? Es el elemento con la menor electronegatividad de la tabla periódica. En este caso es el francio, ¿sí? Ese es el elemento con la menor electronegatividad y el flúor con la mayor electronegatividad. Bueno, compañeros, espero haya sido de gran ayuda. Mi nombre es Marlon Gómez y que tengan un buen día.